predeterminados, los cuales se encuentran enmarcados dentro de nuestro plan de estudio en su proyecto Contabilidad de Costos 2. Bueno, dentro de los costos predeterminados tenemos que los costos históricos o reales se registran cuando se incurren, lo que provoca que el costo total se conozca hasta que se finalice el periodo o la producción, por lo cual se ha hecho necesario diseñar técnicas de evaluación predeterminadas que consisten en conocer por anticipado mediante ciertos estudios el costo de la producción, lo que permite que en cualquier momento se pueda obtener el costo de ventas, además de aportar un mayor control interno. Los costos predeterminados a su vez se clasifican en estimados y estándar. En este momento vamos a abarcar lo que son los costos estimados. Bueno, los costos estimados son una técnica que se basa en la experiencia habida. El costo estimado indica lo que puede costar algo, motivo por el cual al final del periodo se ajustan a los costos reales. Las características básicas que podemos señalar dentro de los costos estimados son es que al hacerse la comparación con los costos reales, aquellos deberán ajustarse a la realidad, siendo posible lograr con el tiempo una predeterminación que se vaya ajustando cada vez más al costo real. La estimación de los costos unitarios base del sistema mismo es predominantemente empírica y no rigurosamente técnica o científica. Esto no quiere decir que el sistema no pueda aplicarse a industrias en que se contemple la elaboración de nuevos productos o de unidades u obras específicas muy particulares. Las industrias en que se opera eficientemente un sistema de esta naturaleza son aquellas pequeñas o medianas en las que la producción no es muy variada. El grado de análisis contable en cuanto a los costos reales de producción se refiere es reducido y puede llegarse a grandes simplificaciones. Por ejemplo, eliminarse el sistema de inventario perpetuo en lo que respecta al control de los materiales, sustituyéndose por comparaciones periódicas de inventarios, método global o pormenorizado mediante tomas de inventarios físicos, suministro de materiales a la producción a través de simples vales administrativos de acuerdo con los requerimientos de las órdenes, de los procesos o de las fórmulas para la fabricación de cada producto. Además, aunque el sistema es más bien aplicable a un sistema de costos por proceso, también suele aplicarse a uno por órdenes específicas. Operaciones de fabricación sencilla, los distintos artículos elaborados con pocas características y tamaños, se estima que las variaciones sean pequeñas entre un periodo y el siguiente. Además, los propietarios de la empresa no requieren utilizar un procedimiento muy especificado de costos. Bueno, ahora bien, vamos a diferenciar los costos estimados de los costos históricos. Por su parte, los costos históricos se obtienen después de producido el artículo, mientras que los costos estimados se obtienen antes de elaborado el producto o durante su transformación. Por su parte, los costos históricos son un cómputo final conociéndose tardíamente las deficiencias del costo, mientras los estimados se basan en cálculos sobre experiencias adquiridas y un conocimiento amplio de la industria en cuestión. Por su parte, los históricos son de datos resultantes, mientras que los estimados es básico considerar cierto volumen de producción y determinar el costo unitario. Igualmente tenemos que tener presentes las fases dentro del establecimiento de los costos estimados para la contabilidad de la empresa. Básicamente inicia con la obtención de la hoja de costos estimados unitaria. En concordancia con la capacidad productiva, un periodo determinado y experiencia sobre la industria en cuestión, se puede calcular la cantidad y valor de los materiales necesarios para el volumen de producción y el tiempo pronosticado, obviamente, los cuales igualmente sirven de base para la predeterminación de la mano de obra. En relación con el mismo tiempo procesado para el segundo elemento del costo, mano de obra, unidades a producir, valores, etc. Se calculan los costos indirectos de fabricación utilizando para el efecto de estudio costos indirectos de fabricación fijos y los costos indirectos de fabricación variables. Dentro de la evaluación de la producción determinada o a costo estimado, el costo unitario estimado es base para evaluar la producción terminada en el periodo, la cual se encuentra analíticamente en el informe diario de producción. La producción terminada quedará evaluada al costo estimado y se obtendrá multiplicando las unidades terminadas por el costo unitario total estimado.
Dentro de lo que es la evaluación de la producción en proceso a costo estimado, para esta evaluación es necesario determinar el grado de terminación en que se encuentra la producción en proceso, a efecto de determinar o convertir la producción equivalente a unidades terminadas y evaluarlas a lo que es el costo estimado. Ahora bien, dentro de lo que es la evaluación de la producción vendida a costo estimado, el costo de venta estimado se obtiene multiplicando la cantidad de unidades vendidas por el costo unitario estimado respectivo. Determinación de las variaciones. La obtención de las variaciones es relativamente sencilla para el control contable de los costos. Se utiliza con una cuenta de producción en proceso para cada elemento del costo. La mecánica contable consiste en cargar las cuentas de inventario de productos en proceso a costos reales y abonarlas a costos estimados, siendo la diferencia entre el monto cargado y el monto abonado la variación. Determinación de las variaciones y su eliminación. Para la obtención de las variaciones se requiere utilizar una cuenta o varias cuentas de control de costos, por ejemplo, producción en proceso. También hay que tener presente la corrección a la hoja de costos estimados unitarios. Porque cuando las variaciones han sido de importancia normales o propias de la producción, es conveniente ajustar la hoja de costos estimados, haciendo de esta manera las correcciones con el fin de acercarnos lo más posible a los futuros costos reales. Dentro de la contabilización de los costos estimados hay diferentes variantes, las cuales son el método real. Este método se resume de la manera siguiente. Los cargos de inventario de productos en proceso se efectúan a costo real. Las transferencias interdepartamentales se calculan a costo estimado y se cargará a la cuenta de inventario de productos en proceso transferencia P y se abonará a la cuenta de inventario de productos en proceso transferencia A. Los productos terminados en un segundo departamento deben ser enviados de inmediato al inventario de productos terminados y se calculará a costo estimado. Se evitará la cuenta de inventario de productos terminados y se acreditará la cuenta provisión de costo. Al efectuar una venta, el costo se registrará a costo estimado, debitando la cuenta costo de venta y acreditando la cuenta de inventario de productos terminados. Al finalizar cada mes, los saldos acumulados que presenten la cuenta de inventario de productos en proceso, incluyendo la cuenta de transferencia, se cargarán a la cuenta de provisiones de costos, razón por la cual todas las cuentas de inventario de productos en proceso deberán quedar con saldo cero. Al final del proceso productivo del mes, el personal del departamento de producción deberá efectuar inventario físico de productos en proceso. El departamento de contabilización de costos evaluará el inventario de productos en proceso a costo real aplicándole el método PEX. El método PEX trata de los primeros que entran y los primeros que salen. Se elabora un informe de costo de producción. El saldo que presente la cuenta provisional de costo se deberá abonar o debitar a las cuentas de inventario de productos terminados y costo de venta, de acuerdo a las cifras obtenidas. El otro método es el método parcial. Se basa este método en que los cargos se anotan al valor real mientras los abonos se registran al costo estimado. El último método es el método uniforme. Este método se fundamenta en que los cargos y los abonos se anotan a valor estimado mientras que las variaciones del sistema se ajustan para llevarlos al valor real. El cierre de cuenta, la determinación y el registro de las variaciones netas respecto al estimado se registrarán de manera similar al método parcial. Aunado a estos tres métodos de contabilización anteriores, los costos reales de un periodo se consideran costos estimados para el periodo siguiente. Otro punto importante son los costos estándar. Estos son el costo planteado de un producto que por lo general se establece antes de que se inicie la producción, proporcionando así una meta que debe alcanzarse. El costo estándar constituye la técnica más avanzada de los costos predeterminados. Las características de los costos estándar son las siguientes. Se calcula antes del proceso de las operaciones fabriles. Determinan de una manera técnica el costo unitario de un producto, basado en los eficientes métodos y sistemas en función de un volumen dado de actividades. Son costos científicamente predeterminados que sirven de base para medir la actuación real. Los costos estándar son los contrarios de los costos reales. Estos últimos son a costo histórico, que se han incurrido en un periodo anterior. La diferencia entre el costo real y el costo estándar se denomina variación. Para el cálculo de los estándares es necesario el trabajo conjunto de ingenieros industriales y especialistas del costo.
Los costos estándares no solo sirven de referencia, sino también como guía de trabajo. Entre los objetivos importantes está generar información amplia y oportuna, controlan las operaciones y gastos y determinan en forma contable el costo unitario. Es decir, fijan el precio de venta, evalúan la producción terminada en proceso y abreviada o defectuosa. Las políticas de explotación, producción y cambio, entre otros. Unificación o estandarización de la producción, de los procedimientos y de los métodos. Análisis de las desviaciones en atención a su causa. El uso de los costos estándares. Los costos estándares pueden aplicarse en un sistema de costos por proceso y en el de orden de trabajo. Sin embargo, los estándares se presentan a actividades que tienden a ser rutinarias y respectivas, en las que los productos atienden a ser estandarizados. La diferencia entre los costos estándar y los costos presupuestados. Los costos presupuestados se ajustan a los históricos, mientras que los costos estándar históricos se ajustan a los estándares. La diferencia entre los costos presupuestados y los costos estándares. Los costos presupuestados se ajustan a los históricos, mientras que en los estándares los costos históricos se ajustan a los estándares. En los presupuestados, las variaciones modifican el costo estimado mediante una rectificación a las cuentas de la empresa, mientras que en los costos estándares las desviaciones no modifican al costo estándar y deben analizarse para determinar sus causas. En el presupuestado, el estimado se basa en las experiencias adquiridas y el conocimiento de la empresa. En los estándares se hacen estudios profundos y científicos para fijar sus cuotas. En los estimados, los costos indican lo que puede costar un producto, mientras que el costo estándar indica lo que debe costar un producto. La determinación de los costos estándares. La obtención y la implantación de los costos estándares para que resulte eficiente requiere un arduo y meticuloso trabajo. Se halla con mayor facilidad y tiene más aplicación en las industrias que fabrican un pequeño número de artículos y proceden de forma masiva. No son recomendables para las empresas que fabrican una gran variedad de productos en cantidades pequeñas. Para la implantación de un sistema de costo estándar es esencial la fijación de estándares para cada elemento del costo de producción. En este sentido, el costo de un producto puede descomponerse en sus tres elementos: el material directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. En igual forma, el costo estándar es un producto, es la suma de sus costos estándares para materiales directos, su costo estándar para mano de obra directa y su costo estándar para costos indirectos de fabricación. A su vez, cada uno de estos costos es el producto de dos estándares, uno de cantidad, uso o eficiencia y otro de precio, por lo que el costo estándar es de producto, lo que podría representarse de la siguiente forma. El costo estándar es igual a la cantidad estándar que por el precio estándar. Dentro de las determinaciones de los costos estándar están estándar de material directo. Para determinar el costo de estándar material directo se debe considerar el estándar de precio o estándar eficiente de cada uno de esos. Dentro de los materiales directos se encuentran los precios estándar, que están representados por aquellos precios unitarios que se pagarían por compra de materiales. El abastecedor establece el precio neto de compra, lo que permite el departamento de compra de la empresa conjuntamente con el departamento de producción y el financiamiento que haya en el precio de los materiales. Uno también de materiales directos son las eficiencias, son las especificaciones establecidas de la cantidad de materiales directos que van a ser usadas por las unidades de producción para fabricar los artículos. En este caso podemos decir que se necesita más de materiales directos, será apreciada estableciendo los estándares individuales para cada clase de materiales directos. Otro de los estándares más utilizados, que son de la mano de obra, consiste en el establecimiento de precios y tarifas en eficiencia. Sin embargo, el factor humano hace más difícil fijar el costo estándar de mano de obra en comparación al costos estándar de materiales. Para determinar las normas de estándar de mano de obra se deben determinar si este tipo directo o es indirecto.
los precios de materiales de mano de obra, los mercados competitivos donde la oferta y las demandas son activas y cambian constantemente, son quienes determinan a menudo las tasas de la mano de obra. El procedimiento para determinar los estándares de tarifa de mano de obra dependerá del método según el cual paguen los empleados. Existen dos tipos de sistemas. Normalmente, un sueldo se puede establecer en el trabajo independiente o de quien lo realice, o también puede establecerse en un salario por el trabajo individual, que lo reciben independientemente del trabajo que realicen. La eficiencia en mano de obra se refiere a la cantidad de mano de obra que se utiliza en la producción de las unidades determinadas, la determinación del tiempo que los trabajadores deben emplear para llevar a cabo las diversas operaciones de fabricación que representa una de las fases más importantes del control por parte de la administración. Otra de las determinaciones de los estándares son los costos indirectos. Los costos indirectos presentan mayor dificultad que los estándares de mano de obra y de materiales directos. Esto establece una gran variedad de cuentas que conforman los costos indirectos de fabricación. Por ejemplo, que tenemos los materiales indirectos, mano de obra indirecta, alquiler de fabricación, mantenimiento de fábrica, depreciación de equipo, seguro de fábrica, entre otras que tenemos. Al prepararse los costos indirectos de fabricación, estiman para el próximo periodo económico que deben conocer el efecto que produce sobre los costos cuando se presentan unas modificaciones originalmente por decisiones políticas, la inflación y la tecnología. El cálculo de los estándares de cantidad y precio para los costos indirectos de fabricación se hace mediante el cálculo de la tasa predeterminada estándar, que es la cual resulta dividir el presupuesto de costo indirecto de fabricación por el nivel de producción estándar o capacidad estándar. Cuando decimos el nivel de producción, se basa en uno de los tres criterios de capacidad, que es práctica, normal o presupuestada. Y así se expresa en las unidades que mejor reflejan la relación entre la incurrencia de los costos generales y actividades productivas, y que sirven al mismo tiempo para bases equitativas que encargan los costos generales en los productos de fabricación. En este caso encontramos las unidades de producto, las horas de mano de obra directa o las horas de máquina, entre otras. El presupuesto de costos indirectos de fabricación se hace de acuerdo con el nivel de producción estándar y teniendo presente lo que deben ser estos costos para dicho nivel. Una de las cosas más importantes de estos tres tipos de estándar es la tarjeta estándar, que es una hoja o tarjeta que prepara cada producto mostrando los componentes de su costo estándar por unidades. Asimismo, debe considerar el estudio de cada uno de los elementos de costo de producción. La contabilización de los costos estándares, según Polimeni y otros, en 1994, expone que los costos estándares se registran en adición de los costos reales, pero no los reemplaza, por lo que el formato básico de los asientos estudiados para los sistemas de costo por proceso y por órdenes de producción bajo los costos reales y costos normales no cambiarán cuando se introducen los costos estándar. Sin embargo, existe una diferencia al registrar los asientos en un sistema de costos
de estándar, con respecto a un sistema de costos reales, la cual se deriva la asignación de los costos de producción a los inventarios de producción en proceso, los cuales se encargan al costo de estándar y por ende las cuentas de inventario de producción terminadas y el de producción y venta por llevarse también al costo estándar. Y por último, debe registrarse las respectivas variaciones en cuentas de variaciones separadas. En asientos, en el libro diario, algunos autores señalan distintos procedimientos o métodos de contabilización o registros para la utilización de los costos estándar, presentando cada método algunas diferencias. Dávila Defes, 2001, indica que existen tres tipos primordiales para la contabilización de costos estándar, los cuales son método de registro parcial, método de registro informe y método de registro dual o combinado. El método de registro parcial consiste en utilizar los costos reales para cargar el costo de la producción llevada al proceso, mientras que los costos estándares se emplean para acreditar los productos terminados. El método de registro uniforme consiste en los cargos y los abonos relacionados en los productos en proceso se registran al valor estándar. El método de registro combinado o dual consiste en los asientos o las cuentas de inventario que se registran en los costos reales y en costos estándar de manera simultánea, y en ambas se registran en columnas paralelas en el libro diario y en el libro mayor. Los análisis de variación es la diferencia que existe entre costos estándar y costos históricos. Se le denomina variaciones o desviaciones que según su naturaleza deudora o acreedora indicarán que el costo reales fueron superior o inferior al costo estándar operado en... Las variaciones las podemos subdividir por su origen en variaciones de los materiales directos, variaciones de las manos de obra y variaciones de los costos indirectos de fabricación, que a su vez las variaciones de los materiales directos se dividen en la variación de cantidad, uso o eficiencia de los materiales directos, que son los que representan la diferencia entre la cantidad de material directo que se ha utilizado en la producción y la cantidad de material directo realmente utilizada, multiplicada esta diferencia por el precio estándar por unidad. Se usa el precio estándar por unidad y no el precio real por unidad para eliminar el efecto de los cambios en precio. De esta forma se puede medir la eficiencia manteniendo constantes los precios unitarios estándar y así los criterios sobre la eficiencia no resultan afectados por los cambios en precio. Asimismo, contamos con las variaciones de precio de los materiales directos. Las variaciones en precios representan la diferencia entre el precio estándar por unidad y el precio real por unidad, multiplicada esta diferencia por la cantidad real de materia prima directa o comprada utilizada. La responsabilidad por las variaciones en los precios corresponde al área de compra. Por otra parte, tenemos las variaciones de manos de obra directa. Como en el momento de la adquisición de la mano de obra y el momento en el que se usan son simultáneos, el registro de las variaciones de la mano de obra es algo más sencillo y se calculan dos variaciones. En primera variación tenemos la de precio o tarifa de mano de obra, que esta variación resulta de la diferencia entre las tarifas salarial real por hora y la tarifa directa salarial estándar por hora de mano de obra, multiplicada por las horas reales de las manos de obras directas trabajadas. Por otra parte, tenemos la variación de la eficiencia de la mano de obra directa, que esta variación se obtiene como resultado de la diferencia que existe entre el tiempo que se esperaba trabajar entre el nivel de la producción real, que serían las horas estándar permitidas,
y el tiempo que realmente se invirtió en ellas, que son las horas reales. Los supervisores del departamento o centro de costo donde se realiza el trabajo son los responsables por las variaciones de la eficiencia de la mano de obra directa. Por otra parte, tenemos la variación de los costos indirectos de fabricación, que para determinar las variaciones en cargos indirectos se deben comparar los costos indirectos de fabricación estándar con los costos indirectos de fabricación reales del periodo. Sin embargo, el análisis de las variaciones es diferente. El análisis de los costos indirectos de fabricación generalmente se realiza en base a una variación, en base a 2 variaciones y en base a 3 variaciones. El análisis de los costos indirectos de fabricación con base a una variación resulta de la diferencia entre los costos indirectos de fabricación reales y los costos indirectos de fabricación estándar aplicados a la producción. Estos últimos se obtienen multiplicando las horas estándares permitidas por las tasas estándares de aplicación de los costos indirectos de fabricación. La técnica de análisis con base a una sola variación es limitada en cuanto a su utilidad, porque aunque revela que existe una variación, no ayuda a identificar las posibles causas. El análisis de los costos indirectos de fabricación con base a 2 variaciones tenemos la variación al presupuesto, que se produce este tipo de variación cuando resulta alguna diferencia entre los costos indirectos de fabricación reales y los costos indirectos de fabricación presupuestados, con base a horas estándares permitidas de manos de obra directa. La utilidad de esta variación es también limitada porque la gerencia es incapaz de discernir las causas por cuál fue la variación. Por otra parte, tenemos la variación del volumen de producción, que se miden los costos o los ahorros que se producen al no operar a nivel de producción planeado. La variación de volumen puede denominarse también variación de la capacidad ociosa, puesto que tiene que ver con la utilización de la planta y el efecto de tal uso sobre los costos indirectos de fabricación del producto terminado. A diferencia de las demás variaciones, la variación de volumen será favorable cuando las horas estándares de manos de obra directa permitidas son mayores a las horas de manos de obra directas presupuestadas, puesto que se hace una mejor utilización de lo esperado de las instalaciones de la planta y resultará desfavorable en caso contrario, lo que indica una subutilización de la planta. Finalmente, el análisis de los costos indirectos de fabricación con base en 3 variaciones. En este análisis lo que se busca es descomponer las variaciones de presupuestos. En cuanto a las variaciones de precios de costos indirectos de fabricación, se calcula y analiza costo por costo y resulta de la diferencia entre los costos indirectos de fabricación reales y los costos indirectos de fabricación presupuestados, con base en las horas de manos de obra directas reales y trabajadas, lo cual elimina la incidencia del factor eficiente en el cálculo de dicha variación. La variación del precio o gastos de los costos indirectos de fabricación no es controlable por la gerencia si resulta de fuerzas externas. En caso contrario, si dicha variación es debida a factores internos, debe ser controlado por parte de la gerencia. Seguidamente, la variación de la eficiencia de los costos indirectos de fabricación. Esta variación resulta de la diferencia entre las horas reales trabajadas de manos de obra directa y las horas estándares permitidas de manos de obra indirecta, multiplicada por la tasa estándar variable. Con el análisis de dicha variación se puede determinar qué tan eficientes han sido los trabajadores en la producción. Si la variación es favorable, quiere decir que las horas reales fueron menores a las horas estándar permitidas, por lo que se incurrirá en menos costos indirectos de fabricación variable de lo planeado para la producción de unidades terminadas. También tenemos la variación del volumen de producción. Dicha variación en el análisis de 3 variaciones se comporta de igual manera que como se calculó el análisis de 3 variaciones. Es posible comprobar si los resultados de las variaciones son correctos, puesto que la suma de las variaciones en precio y eficiencia debe ser igual a la variación del presupuesto, la cual debe ser sumada a la variación en